Bueno, pues buenas tardes, amigos. Gracias por estar ahí. Un día más, una entrevista más. Hoy tenemos pues a uno de los mejores entrenadores de la historia, pero por encima de todo, porque tiene un pasado como futbolista impresionante, tenemos a una grandísima persona, una persona maravillosa que en cada charla, en cada entrevista, aporta su toque de humanidad, su toque de cordura. Es nada más y nada menos que don Vicente del Bosque. Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, también está por aquí Rafa. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes y la verdad que es un placer poder participar en esta entrevista y como yo creo que ansioso de conocer una información que yo creo que la vamos a recordar todos durante mucho tiempo y la gente que sobre todo, como ya sabéis el concepto de Legacy of Legends, que nuestro objetivo es que la gente aprenda de los número uno del mundo del deporte. Tenemos al número uno del mundo del deporte. O sea que yo creo que más de uno tendrá hasta esa un poco sentimiento dentro del estado de decir, ¡buah, madre mía! ¿Qué información voy a recibir más interesante y de la cual más sustancia puedo sacar para yo poder conseguir al menos tener esa, como decimos, esa hoja de ruta que yo creo que es imprescindible para poder intentar replicar pequeñas cosas y actitudes y que puedan seguir, pues, como digo, ese camino hacia el éxito. O sea que un Bueno, honor pues, totalmente. como dices, Vicente es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, por no mencionar que en su haber tiene un registro que no comparte con ningún otro colega, que es el único entrenador campeón del mundo a nivel de selecciones y de Europa a nivel de clubes. Vicente jugó 11 años en el Real Madrid, del año 73 al 84, ganó infinidad de títulos. Vicente, ¿cómo se hace? ¿Cómo te haces futbolista y qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, pues antes de llegar al año 73-74, en la que me incorporé al primer equipo, por cierto, que fue una temporada en la que se permitieron la entrada de extranjeros en España, que teníamos 2 por club, pero antes había tenido 5 años, pues digamos, de formación juvenil, en el que fuimos campeones de España, en el aficionado que fuimos campeones de España también, y luego 3 años en Castellón, Córdoba y Castellón, que como no existía el Castilla, el equipo filial nuestro no existía, pues nos derivaban a equipos de categorías, en segunda y en primera con el Córdoba, para formarnos. Y esa formación llegó a la temporada 73-74, en la que me incorporé con Planelles, con Óscar Pinino Más, con Rubiñán, con Günter Netzer. Fuimos las 5 incorporaciones de ese año y la verdad que fueron 11 años estupendos, estupendos porque no digo que a nivel de Europa no tuvimos ninguna relevancia, pero sí conseguimos 5 ligas, 4 copas, en fin, mantuvimos lo que era en España, en la competición doméstica, a nuestro nivel, lo que era el Real Madrid. Sin embargo, en Europa, pues estuvimos alejados porque fue una época gris. Yo digo que pertenezco a una generación entre los Yeyés, que fueron campeones de Europa en el 66, y la quinta del Buitre, que aunque no fui campeón de Europa, pero sí que cuando llegaron ellos, pues me sentí que había llegado mi hora final, ¿verdad? Y fueron 11 años estupendos. Tengo que deciros que desde los años que llevo en el fútbol creo que he sido un hombre absolutamente afortunado. Oye, Vicente, nos comentabas en esa época, al igual que la sociedad, pues el fútbol ha evolucionado muchísimo. Supongo que las comodidades que tienen hoy los futbolistas no tienen nada que ver con lo que vivió tu generación, ¿verdad? Pues seguramente sí, es verdad que, pero esto de la evolución es algo permanente. En cualquier empresa las cosas no se producen como se producían hace 40 años, es evidente, y el fútbol también va cambiando, va evolucionando y yo creo que a mejor. Es verdad que hay cosas en un vestuario, diría, que son inamovibles, que es el respeto, es la educación, es las relaciones sociales, las relaciones personales en un vestuario deben de ser una cosa absolutamente intemporal. Pero sí, es verdad que fuimos poco a poco creciendo y poco a poco pues con más adelantos y bueno, no digo que lo anterior fuera malo, pero sí que fuimos cambiando. Una duda, Vicente. Leía o escuchaba hace poco al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, le preguntaron que durante su etapa como presidente del gobierno que qué era lo más duro. Y el presidente dijo, lo más duro es decir que no. ¿Te pasaba a ti en aquella época en la que estuviste en la cantera del Real Madrid con tantos y tantos chavales? ¿Es tan difícil decir que no? Bueno, vamos a ver. Primero os tengo que decir que fueron 17 años desde que me retiré.
porque pensaba que iba a ser toda mi vida un entrenador formativo, que fueron años en los que me sentí imprescindible. Perdonadme, parece que es algo que no casa bien decir eso, pero es verdad que me sentí muy útil dentro de la organización del Real Madrid para intentar captar al talento, captarlo, darle el mejor alimento y formarlos para el futuro. Decir que no, ¿sabes el momento más difícil para uno que se dedicó con tanto empeño en hacer las cosas bien para el club? Cuando a algún jugador le teníamos que decir en esa selección permanente que teníamos desde la edad de infantiles, alevines, a infantiles, cadetes, juveniles, cuando teníamos que decir a alguien que no podía seguir en el club, que tenía que ir a otro equipo, que en fin, que iba a causar baja, era de los momentos más dolorosos que teníamos. Íbamos dando permanentemente, pues eligiendo a nuevos jugadores, teníamos que dar baja a otro, y ese era el peor momento de todos, pero fue una etapa absolutamente enriquecedora y ya os digo que me sentí muy útil para el club. Y otra duda que tengo, ¿cómo se le hace ver a un futbolista, y les llega a todos, evidentemente, que un día se apagan los focos, que se vuelve a la vida normal? Tengo una anécdota con un futbolista que me dijo: ojo, Quique, ¿tú sabes cuándo yo me di cuenta de que ya era exfutbolista? Me dice: el día que me pusieron la factura en el restaurante al que iba a comer todos los días. ¿Cómo se prepara a ese futbolista para decirle, ojo, que un día los focos se apagan? Bueno, yo creo que como todo en la vida y que cada uno tiene que ser consciente en qué situación está. El fútbol tiene una carencia, finaliza, no sé, unos 33 como yo, 34, un poco más, algunos alarga. Ahora yo creo que la edad del futbolista se está alargando un poco más, pero te tienes que preparar no desde el día que terminas como futbolista, sino con bastante tiempo y sobre todo en qué tienes tu vocación. Yo tenía vocación hice primero de magisterio, pero bueno, los estudios ya no avancé, pero sí que yo creo que tenía vocación de enseñanza. Y también tenía vocación o por lo menos influencia de entrenadores que tuvimos, que fueron brillantes, que no solo sabían de fútbol, que eran verdaderos humanistas y que yo creo que nos incitaron y nos influyeron para querer ser entrenador. Y por otra parte, porque la carrera de futbolista termina y ¿qué haces después? Y qué haces después te tienes que preparar para seguir ganando la vida y, en fin, y eso es lo que hice. Yo me preparé desde los 26, 27 años, empecé a sacar el título de entrenador y tenía claro que iba a ser entrenador. Fíjate, Rafa, si se ha preparado bien Vicente, que hace 10 años, que ahora se cumplen hace 10 años del mayor éxito, ¿no?, de la historia del deporte español. Vicente, ¿erais conscientes en aquellos momentos de la felicidad que le disteis a un país inmerso en una crisis económica y que pues durante un mes la gente sonreía, que la camiseta de la selección nacional vertebró a un país de difícil cohesión? No sé si erais conscientes desde Sudáfrica en ese momento de todo lo que podía estar generando en vuestro país. Bueno, sí, hombre, éramos conscientes porque ahora las comunicaciones son al segundo, no hay distancias, pero sí que nos sentimos, pues yo creo que más allá del propio fútbol, de lo que significaba ser campeón del mundo, que no podemos olvidar que son 210 países los que empiezan la aventura de ser campeones, y solo lo logra uno. En fin, los otros no pueden ser fracasados, pero sí que es verdad que se tenía que dar pues las circunstancias que se dio en nosotros, un buen equipo, unos buenos jugadores, muchísima calidad, un estilo más o menos reconocido, buenas relaciones personales, en fin, yo creo que encima pues teníamos hasta una buena convivencia con los medios de comunicación y con todo el mundo. Yo creo que estábamos en ese momento para ser campeones del mundo, pero vamos, yo creo que nos dimos cuenta de lo que significaba y también, como os decía, un poquito más allá del fútbol. Yo creo que rompimos viejos complejos que teníamos en los países de nuestro entorno. Parecía que éramos inferiores a Alemania, Francia, Italia, y bueno, afortunadamente pues yo creo que estamos en el mismo nivel o en algunas cosas superior, e incluso me atrevería a decir que los que hemos sido en España siempre hemos tenido gran talento en deportes individuales, que nos faltaba un poco ese deportes colectivos, y vemos como las chicas en baloncesto, los hombres en baloncesto y ahora en fútbol pues somos capaces tanto más que cualquier otro país. Vicente, decía Otto von Bismarck ya hace 2 siglos que el país más fuerte del mundo es España.
porque los españoles llevan 2000 años intentando cargársela y no lo han conseguido, ¿no? Entonces, Vicente, ¿qué sentías cuando veías banderas en todas las localidades de España, cuando la gente salía a la calle por algo que habéis conseguido vosotros? Pues fue un grado de emoción extraordinario y encima, pues, como ese deber cumplido y que te queda satisfecho y que haces feliz a mucha gente. Yo creo que sé, incluso antes en la charla anterior al partido, momentos antes, recordé a tanta gente joven que estaba deseando, joven y mayores, que estaba deseando nuestro éxito. Y además, no solo el que ganáramos, sino cómo lo habíamos conseguido. Mira, nosotros habíamos dirigido la selección 114 partidos. De esos 114 partidos solo hubo un expulsado. Quiero decir que también tenían esa conciencia de que debíamos de ser un poco, no digo con petulancia decir hemos sido ejemplares, pero sí que tuviéramos y trasladáramos los mejores comportamientos y eso lo hicieron los jugadores. Así que yo creo que salió todo redondo, pero que estábamos en una etapa de inercia ganadora. Habíamos ganado en el 2008, ganamos en el 2010 y todavía teníamos etapas por delante para poder seguir consiguiendo éxitos. Y con respecto a eso, yo creo que hay algo que se cuestiona a todo el mundo, es decir, ¿cómo se mantiene el estado anímico a tan alto nivel durante tanto tiempo? ¿Cuál es la clave para que un equipo al llegar a la cima pueda mantenerse durante tanto tiempo? Pues mira, yo creo que ahí el fútbol no es una motivación selectiva. Quiero decir que no nos podemos estar hoy viene el Barcelona contra el Madrid, el otro no sé. No, yo creo que debemos de tener una motivación maratoniana. Pues desde esa pasión y esa emoción que sentimos todo por un juego o por un deporte o por una profesión que ha sido nuestro juego de niños y que debemos pues de que la gente y la sociedad misma llega a la estima hacia a este deporte. Y yo creo que eso lo conseguimos. Y yo creo que fue una motivación. Y además es que los jugadores cuando van cumpliendo años, creo yo, van también sintiendo que a lo mejor les quedan menos años, todavía se vuelven con una mentalidad mayor para seguir jugando. Cuando estás en la frontera de los 30 años, es cuando quieres todavía apretar más para terminar bien. Yo creo que eso es importante. Y fijaros que todavía hay algunos de los jugadores que estaban en el 2010, casos de, por lo menos, Sergio Navas, Busquets, Ramos. Ramos, Navas, están todavía jugando después de 10 años. Quiere decir que han tenido una trayectoria extraordinaria. Y los demás que se han ido quedando, pero que todavía están algunos jugando y a buen nivel. Oye, Vicente, en estas entrevistas, hablando con muchos deportistas, pues muchos nos comentan que hubo un momento en su vida clave porque fue un momento de dificultad que lograron superar. ¿Destacarías en tu vida algún momento similar o ha sido un crecimiento progresivo? Ya os he dicho que yo he sido muy feliz en el mundo del fútbol. No me ha hecho sufrir mucho, porque y eso que hemos tenido de todo, hemos ganado, pero también hemos perdido. Pocas veces en el Madrid es verdad que se perdía poco, pero algunas veces, y en la selección española también nos ha tocado perder. Pero he sido feliz, no me puedo quejar de esto. Si acaso hay un momento en mi vida, pues que es salir de las cuatro paredes del Real Madrid. Yo había sido un hombre de una sola empresa, de haber estado 36 años en el club, en fin, haber mamado lo que eran los valores del Madrid, del Madrid. Cultivarlos durante mucho tiempo, trasladarlos a jóvenes y a mayores, pues fue un momento duro para mí, sí. Fue un momento de desazón, de dolor interno, pero que había que mirar para adelante y bueno, me dijo en cierta ocasión con un buen criterio, un amigo me dijo, mira, todo lo que sucede en la vida conviene. Y en este caso, pues es verdad que así fue. Gracias por esta frase, Vicente, sobre todo en estos momentos, ¿no? En los que la gente, bueno, pues lo está pasando mal y es una frase que te hace mirar hacia adentro y decir, bueno, que todo se va a superar. Sí. Vicente, has conseguido más que cualquier cosa que pueda soñar un deportista. ¿Qué habilidades, además de las actitudes, ¿no? debe tener un gestor de personas? Bueno, pues yo creo que alguien que se dedica a gestionar un grupo, a guiar un grupo, debe tener unas características. Hay dos tareas en un entrenador, en cualquiera que tenga un grupo. Primero son las relaciones humanas, cómo se establezcan esas relaciones, cómo se desarrollen esas relaciones,
pues seguramente estaremos más cerca del éxito. Si tenemos un clima laboral idóneo, estaremos más cerca. Luego ya son las herramientas deportivas. Cada entrenador, dentro de sus conocimientos, va a trasladar para hacer un equipo organizado. Pero fundamentalmente yo creo que es en lo personal. Esa parte de las relaciones personales es muy importante. El influir en ellos positivamente para obtener buenos resultados. Si no influyes, dejas de ser un entrenador. Si no tienes credibilidad, si no creen en ti, difícilmente pueden seguirte. Yo creo que esto es fundamental, que te crean, que no tampoco trates de que parezca que saber mucho, que eres una leche, sino con bastante normalidad. En tercer lugar, yo creo que tienes que ser exigente, muy exigente, porque una cosa es una buena relación con ellos, pero al mismo tiempo exigencia porque estamos al máximo nivel. Intentar ser justos. Dicen que es la mayor de las injusticias el tratar a todos por igual, pero yo creo que hay que acercarse a eso, porque sí, porque el fútbol además tiene una singularidad, que solo juegan 11 y que 13 o 14 se quedan sin jugar todos los días y eso siempre es una gran preocupación para el entrenador. Pero ya te digo, para mí es credibilidad, influencia, exigencia y justicia y saber escuchar. Un entrenador que se precie, yo creo que tiene que saber escuchar a sus jugadores. Aquellos que están en el campo también tienen voz. No, ojo, diciendo, mister, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, sino inspirando al entrenador también y el entrenador tiene que saber escuchar. Vicente, con respecto a eso, yo creo que es algo que toda España y al final a nivel mundial se sabe, ¿no? Entrenadores con carisma que siempre se han visto bien por el hecho de cómo han gestionado a su grupo, la tranquilidad que le han dado. ¿Crees que ese, por ejemplo, ha podido ser un factor clave bueno, uno de tantos, ¿no? Pero puede ser un factor importante para poder tener éxito, el darle tranquilidad al grupo y seguridad? Bueno, una de las cuestiones que el entrenador tiene que procurar es que haya una buena cohesión de un grupo para obtener resultados. Y dentro de esas ideas plurales que tiene que existir en un grupo, pero luego debemos de intentar buscar una filosofía común y que nosotros nos ganemos la confianza de ellos, pero también que haya un equilibrio entre el orden y el talento, que es muy importante, que tengamos una organización de juego, pero también provocar el talento de los jugadores, aquellos que tienen más talento, que haya un ambiente, como os decía, un clima laboral sano, que no seamos tardíos en las renovaciones, que hay que inyectar sangre nueva a cada grupo y que no seamos inmovilistas. En fin, yo creo que requiere todo eso que el jugador crea en ti y que te siga. Y yo creo que eso es clave, que esa confianza y en aquellos momentos que también te vean como una persona normal, no que estás imponiendo todos los días, sino también que en algunos puntos, digo una frase que a lo mejor no sé si encaja muy bien, pero que parezca que sean ellos los que mandan, pero que se haga lo que tú quieres. No sé cómo... Esa frase es maravillosa, maravillosa. Va al hilo de, escuché hace poquito, ¿no? Si quieres exprimir a un trabajador, que esté contento en su puesto de trabajo. Y al hilo de lo que estás diciendo... Perdona, Quique, ahí te diría más, que no solo que el empleado esté contento con la empresa, sino que la empresa se preocupe por sus empleados, que eso también es sano. Correcto. Y al hilo también de esto que estabas comentando, Vicente, escuché a Michel hace poco decir que es muy complicado de cumplir. Dice, un futbolista tiene que irse un año antes de lo que él se cree, ¿no? Porque todos los futbolistas piensan que pueden aguantar un año más. Entiendo que también esa parte tiene que ser dura, ¿no, Vicente? La de sentarse con un jugador y decirle, quizá es el momento, ¿no?, de dar un paso al costado. Es que es el momento peor para el que lo recibe, pero también muy malo para el que tiene que tomar la decisión, porque muchas veces, ¿cuál es el baremo que utilizas? Dice, no, queda muy bien eso, de un año antes les decimos que se vayan, pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera del antes y el después en los jugadores? Es que no se sabe. Nosotros, que algunos nos lo han criticado y a lo mejor con cierta razón, en los Mundial 2014, en Francia 2016, llevamos a jugadores que habían estado con nosotros
desde el principio, pero también porque estaban jugando en sus clubes, ¿no? O sea, nosotros no nos inventamos a alguien que no está jugando y le traes por el mero hecho de que en la selección fue campeona de Europa o del mundo. Yo creo que también hay que ver la actualidad. Y la actualidad es casi de semana en semana. No podemos decir con un año de anticipación ya no nos sirve para nosotros. Yo creo que esas decisiones y en determinar el antes y el después de los jugadores es bastante complicado. Vicente, además estoy contigo, porque ¿cómo vas a convencer a una nueva generación de jugadores con los que vas a tratar si creen que has traicionado a los anteriores, ¿no? Dirán, me voy a ver en esa situación antes o después. Correcto, sí, me parece una buena reflexión, pero es verdad y además es que tienes el baremo de que siguen jugando el máximo nivel en grandes clubes, en el Manchester City, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Manchester, en fin, yo creo que hay que ser, no anticiparnos y darnos las de listo, no, ya no tiene más recorrido, hombre, por eso, pues oye, ahí tenemos a jugadores que van durando más años que los que antiguamente durábamos. Correcto. Vicente, entre decir las cosas matizando, cuidando mucho las palabras, entre ese extremo y ser muy directo y claro, entiendo que cada caso es distinto, pero ¿cómo tratarías una conversación con un futbolista al que hay que rectificar un poquito su actitud? Supongo que cada caso es distinto. Sabes que lo más importante es cómo se digan las cosas, no lo que se diga, sino cómo se digan. Y en eso yo creo que hay que ser claro, hay que decir la verdad. Lo que pasa es que un entrenador muchas veces no puede estar diciendo continuamente el por qué no juega, por ejemplo, fulano o mengano, y dándole unas explicaciones a uno y al otro. Casi. Ellos tienen que entender que el entrenador cuando pone a un equipo es porque cree, o a unos jugadores, es porque cree que son los mejores en beneficio del equipo. No va en perjuicio de nadie, no va contra nadie, vamos a favor del equipo. Y muchas veces el jugador tiene que entenderlo y no puede un entrenador estar todo el día dando explicaciones porque vas a caer en errores, en agravios comparativos, en decirle una cosa que luego no puedas cumplir. Y yo por eso hay que andar con mucho cuidado. Pero lo principal es que ellos vean que tú intentas ser justo. Vicente, cambiando de tema, ¿no? Todo el mundo cuenta, oye, es verdad que Vicente del Bosque era el primero que encendía la luz en tanto la Ciudad Deportiva del Real Madrid como en la Federación Española de Fútbol y el último que la apagaba, ¿no? Era el primero que llegaba y el último que se marchaba. ¿Qué exiges en tu equipo de trabajo, a tu equipo de trabajo, también a tus compañeros? ¿Cómo les haces ver que la clave del éxito es la humildad, el trabajo? Sí, bueno, yo creo que, como decías al principio, yo creo que estamos obligados a rodearnos de buenas personas. Pero no solo eso, tenemos que ser laboriosos, tener conocimientos, tener formación, y eso se hace un equipo. Y no solo la opinión del primer entrenador la que vale, sino los que tienes a tu alrededor. Ojo, tampoco pongamos un equipo muy amplio, muy grande, que todos opinen, muy difícil. Yo creo que dos, tres, que en la mayoría de las cosas no estarán de acuerdo, porque habrá debates y no se pondrán de acuerdo, pero cuando se llega a un acuerdo, se toma una decisión, todos van al mismo, porque si no, esa consulta, hay un grupo muy amplio que opina, siempre habrá alguno cuando se produzca el hecho y dice, ya lo decía yo que esto no había que hacerlo. Claro, y eso no. Yo creo que debemos de ser un equipo compacto y además, vamos a ver, si no hay debate sobre el fútbol es imposible. Pero cuando decía, no sé si una frase que he oído por ahí algunas veces, que si dos o tres son siempre de la misma opinión, ninguno de los dos o los tres vale. Lo mejor es que haya debate, y sobre todo el fútbol lo provoca y cada uno tenemos nuestras razones, pero cuando llegamos a tomar una decisión, todos a la vez sin ninguna rendija. Fíjate, Vicente, si es sabio esto que estás contando, ya lo dijo Napoleón, ¿no? Él decía, cuando yo quiero hacer una cosa, la hago. Cuando quiero que no se haga, se la consulto a mis asesores. Esa es la mejor manera de que no se haga eso. Otra curiosidad, otra pregunta, Vicente. ¿Cómo gestionas o qué ocurre si un futbolista que no está comprometido con el equipo, que no hace piña, pero oye, luego sale al campo y cumple?
no sé si es factible lo primero, ¿no? Si lo primero no se da, que se dé lo segundo, pero ¿cómo gestionas esa bomba, ¿no? Dentro de un vestuario, dentro de un grupo humano. Mira, me tocas una parte de mi propia vida, mi propia historia. Yo he sido una persona que adquirí unos valores y un compromiso, una fidelidad hacia mi club que no lo puedo olvidar. O sea, que yo era un hombre de un sentimiento de pertenencia grande hacia mi club. Y todas las personas durante el tiempo que están en cualquier trabajo, cualquier empleado, debe ser igual. Y cualquier futbolista con su club, pues yo creo que debe de ser igual. Aquel que no tiene compromiso o que es apático, que es desganado, que no tiene interés por nada, a lo mejor es muy bueno, pero no nos sirve. Yo prefiero alguien que esté emocionado con su profesión, que tenga ese compromiso, aunque sea un poquito peor que otros que son muy buenos, pero que van a su vida. Rafa, yo tengo una también acerca de cómo eso es, sobre eso. ¿Qué mínimo a tu equipo y sobre todo a los jugadores le exigías para pertenecer a ese equipo, ¿no? Aparte de esa pasión. A lo mejor, pues, por ejemplo, que te digo yo, un delantero, pues, que evidentemente fuese un rematador nato, ¿no? Un centrocampista. O sea, sobre eso, tu bloque que conformaba, vamos a poner por ejemplo la selección, ¿qué idea tenías para que realmente jugase a lo que quería? Vamos a ver, es que esto no podemos decir, yo quiero esto. Una de las tareas de un seleccionador, de un entrenador, es elegir unos jugadores. Elegir, un seleccionador además puedes escoger de toda España distintos modelos de juegos y casi todos los jugadores son útiles para todos, sabiendo y teniendo ese plan, digamos, un plan general como cualquier empresa debe de tener. Tú los eliges y luego hay una parte muy importante, muy importante. Antes hablábamos de la motivación. La motivación también tiene que ver mucho con los entrenamientos. Los entrenamientos tiene que tener contenido los entrenamientos, tienen que ser entretenidos, tienen que ser didácticos y a través de cómo entrenas atraes a los jugadores. Si el entrenamiento es aburrido, si produce desgana, mal asunto. Y por eso la labor del entrenador no solo es la que se percibe, sino que aquella que vale para que tiene transferencia para el siguiente partido o para los siguientes partidos y al mismo tiempo es entretenido. Y eso es donde el entrenador se debe de volcar en cada día que vaya a los jugadores a entrenar de la mejor disposición posible. Y eso funciona siempre. No entender esto como un juego, pero al mismo tiempo algo que se aprende día a día para mejorar. Qué bueno. Aquí sobre ese punto quería comentar algo, continuando con ese punto, gestionaste yo creo que el vestuario más difícil de la historia del fútbol, ¿no? Por la cantidad de estrellas que había en ese momento y fuiste capaz de llevarlo a cabo, gestionarlo con éxito. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué factores ves que son importantes para poder motivar a un equipo con tantas estrellas que era la época de los Galácticos, ¿no? ¿Qué factores piensas que son? Mira, nosotros de verdad que no tuvimos grandes problemas. Siempre me preguntan por esto, como los egos que se producen en un vestuario, aquellos que son muy grandes jugadores. Hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido jugadores que no digo que en algún caso no pudiéramos contarlo y decir, fíjate cómo era fulano, era mengano, pero en líneas generales hemos tenido jugadores muy buenos, de buen comportamiento, jugadores que han madurado muy pronto, que saben lo que es el escaparate de un equipo de fútbol y que diría yo, no sé, a ver si me entendéis, que no se han llegado a atontar. Quiero decir que han sido gente normal y hemos tenido muchísima suerte. No hemos tenido grandes problemas y nosotros desde nuestra normalidad, sin ser muy tonto en la victoria ni tampoco deprimido en la derrota, yo creo que lo que hicimos en las categorías inferiores, pasamos de campos de tierra al campo de hierba y lo empezamos y ganarnos su confianza, porque sin eso es imposible. Y la confianza se gana pues con tu formación, con tu carácter, con tu experiencia, con tu formación, con tu forma de ver el fútbol y que ellos digan, hombre, porque ellos normalmente también escarban mucho en la figura del entrenador, a ver dónde tiene sus limitaciones, dónde falla.
Y ahí, ni querer dártelas de mucho, de que sabes mucho, ni tampoco que vean muchas limitaciones. Y eso yo creo que al final atraes a los jugadores, que es lo que decíamos antes, de influir en ellos positivamente, pues eso es lo que se trata. Yo creo que hay que utilizar, y es una palabra que me gusta mucho, la normalidad, huir de los extremos, de esos extremos de creer que cuando ganas un partido o un campeonato ya eres la leche, y cuando pierdes te hundes. Yo creo que hay que huir de esos extremos. Mira, Rafa, quiero pensar, ¿no? Yo que soy padre, que al final los hijos te van buscando los límites, ¿no? A diario, y por lo que está diciendo Vicente, entiendo que en otro contexto, ¿no? Pero que los jugadores también van buscando los límites, ¿no? De los entrenadores, saber hasta dónde pueden llegar. Pero esto no lo va a decir Vicente, pero lo digo yo. Luis Figo, 2 puntos. El mejor entrenador que he tenido ha sido Vicente del Bosque. Ronaldo, 2 puntos. El entrenador que mejor me entendió, Vicente del Bosque. Raúl, 2 puntos. El mejor. Pues algo tendrá Vicente del Bosque para que todos, y fíjate de qué jugadores estamos hablando, todos lleguen a la misma conclusión, que es Vicente del Bosque. Vicente, por mi parte, yo estoy terminando, no te queremos entretener más, pero pues en esta época, ¿no? Tan oscura, ¿no? Tan sombría que nos está tocando vivir. Tú eres una persona muy positiva. Me gustaría que nos dijeras que sí, hombre, que vamos a superar esto como país, como sociedad, como familias, como seres individuales y que vamos a salir adelante de todo esto. Bueno, estamos ante una situación que no lo pensábamos en la vida que esto pudiera llegar a ocurrir. Hemos ido poco a poco aprendiendo y marcando unas rutinas, intentando ser lo más positivo posible, intentando respetar las normas de los que mandan, de los que saben, que a veces incluso ellos, los pobres, tampoco tienen toda la información. Pero lo principal, yo creo que como sociedad tenemos que intentar ser tolerantes y adaptarnos a los tiempos, a lo que nos toca jugar. Y en este momento nos toca ir poco a poco y saliendo, y que cuando haya la vacuna, esta experiencia que hemos vivido sea positiva. Intentar sacar lo positivo de ello, porque ha sido una etapa muy dura para todos, muy dura en la salud, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Rafa, ¿alguna? La última, que seguro que tienes la última. Yo tengo una muy chula y yo creo que muy interesante. Para terminar, Vicente, 2 preguntas. Una es, ¿qué tú le dirías si pudieras hablar con Vicente del Bosque cuando empezó a jugar al fútbol? ¿Qué consejos le daría? ¿Y qué consejo le daría al Vicente del Bosque que empezó a entrenar en esas categorías inferiores teniendo el conocimiento que ahora mismo tiene? Bueno, te lo podría decir como cuando habla un grupo de chavales que en teoría va a ser el futuro nuestro, de chavales que teníamos 250 chavales en la cantera todos los años, más la gente que iba viniendo nueva. La mayoría no vais a ser jugadores de fútbol, es ser realistas. Pero luego también decirles que deben de tener sueños para querer serlo. Y no viene, e incluso es más, aquellos entrenadores, aquellos tutores, educadores que tienen los jugadores, que sean más entregados con el que tiene más dificultad, aquel que a lo mejor por su vida, que ya tiene una familia pues que no desestructurada, que tiene más problemas, que son más problemáticos. Aquellos hay que volcarse con ellos, no solo por el beneficio que le puede, no solo por el que puedan ser futbolistas, sino porque el beneficio que le puede dar personalmente es muy importante. Y en eso yo creo que todo el mundo que está alrededor de los jugadores, de los chavales jóvenes, debe de ser realista, pero al mismo tiempo no romperle los sueños y de ayudarle al máximo, y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Vicente, fantástico. Ha sido un placer. Estaríamos horas, simplemente sentados aquí delante de ti escuchándote, pero bueno, sabemos que tienes cientos y cientos de compromisos aquí. Muchísimas gracias, Vicente. Te lo agradecemos de corazón. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, de verdad, Vicente, por haber participado aquí en esta entrevista, que ha sido un lujo. Y yo creo que la gente va a aprender muchísimo, sobre todo esa incertidumbre que tiene la gente cuando empieza o cuando está a mitad de camino y que necesitan una luz. Y yo creo que hemos entrado en muchos detalles que les va a facilitar mucho el camino y sobre todo yo creo que al menos la idea de por dónde tienen que ir. Ojalá sea así, y os mando un abrazo y que tengáis mucho éxito en el futuro. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, hasta luego.